Bueno, hoy vamos a tener la última clase de lo que sería gestión de proyectos. Eh, bueno, lo que vamos a tratar es un poco de hablar algunas cuestiones más vinculadas a eh, la gestión con distintos actores. Bueno, obviamente siempre que hablamos de gestión hablamos de gente también, no solo de un proyecto, pero en este caso lo que vamos a estar tratando un poco es dinámicas para coordinar equipos, dinámicas para hablar con terceras partes y demás. Un poco la agenda para esta clase es, bueno, una introducción a la dinámica de equipos multidisciplinarios, comunicación y coordinación en equipos, el trabajo con clientes y usuarios, técnicas de facilitación y gestión de reuniones. Bueno, nada, básicamente cuando nosotros pues, trabajamos en nuestra industria, no trabajamos de manera aislada y no trabajamos solamente con programadores. Puede pasar que lo que estemos haciendo sea un producto orientado a programadores, pero en general es un producto orientado al público. Y esto hace que interactuemos con diversas partes que tienen conocimientos distintos, tienen experiencias distintas, tienen formas de ver y de interesarse en lo que se está haciendo distintas. Un poco una forma de identificar a este tipo de personas es hablar de lo que es un stakeholder. ¿Ya en alguna materia hablaron de stakeholders? En gestión. Bueno, tiene sentido. En ingeniería 1 con Villagra. Ok, bueno, entonces vamos a dar una definición muy por arriba y la idea es tener un poco de ida y vuelta. Básicamente, un stakeholder es cualquier persona o grupo que tiene interés o está afectado por el proyecto. Esto incluye tanto a miembros del equipo interno, que pueden ser los desarrolladores y los testers, como a los actores externos, los clientes, los usuarios finales, los expertos en el dominio, etc. Bueno, nada, ahí lo que dice, podemos dividir entre internos, que básicamente son los que vamos a estar trabajando más en el día a día. O sea, nosotros mismos, si están hablando de programadores, bueno, básicamente los programadores, los que serían nuestros jefes directos, el Scrum Master, el Product Owner y demás, digamos, del lado de la empresa. Y por otro lado, los externos, que pueden ser clientes, usuarios finales, incluso gente dentro de la compañía, pero que no es directamente parte del equipo. ¿Por qué les parece que es importante identificar a un stakeholder? Porque supongo que son quienes terminan moviendo la plata. Tipo, al final es como quien pone la plata en nuestro proyecto. En gran parte sí. O sea, el stakeholder, bueno. Están forman los requisitos también. Bien, perfecto. Sí, básicamente esas son algunas de las razones. Básicamente, bueno, los stakeholders son las personas interesadas y pueden estar interesadas de distintos lados. Muchas veces son las personas a las que tenemos que convencer, son las personas con las que tenemos que discutir requisitos. Un stakeholder puede ser desde el gerente que habilita la plata para el proyecto, puede ser los usuarios finales a los cuales básicamente le tenemos que vender el proyecto, puede ser otro equipo que va a interactuar con nuestra herramienta. En los casos donde estamos desarrollando una herramienta X que sirve para una determinada industria, probablemente nosotros no conozcamos nada de la industria, entonces el stakeholder sea una persona experta en el área. Por ejemplo, yo en mi caso soy staff en una empresa de real estate, una empresa que labura en el sector inmobiliario de Estados Unidos. La verdad que, nada, el equipo técnico, obviamente con el paso del tiempo y el desarrollo de diversos productos, fuimos adquiriendo conocimiento, pero nuestros stakeholders terminan siendo el tipo de ventas, que es el que conoce realmente el área y sabe lo que buscan los clientes. Son la gente de productos, que son los que en definitiva se sientan a hablar con un cliente y empiezan a ver y a tirar del hilo de, che, ¿qué es lo que realmente necesita este cliente? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que le va a generar un aporte, le va a hacer una diferencia? Entonces, bueno, nada. ¿Por qué es importante identificarlos? Es porque
de esta manera nosotros vamos a poder entender realmente qué es lo que quieren y cómo hablarle a esas personas. Si nosotros fallamos en ese paso, que es bastante crucial, es muy probable que nuestro proyecto termine en el fracaso. Porque en definitiva nosotros no estamos programando para nosotros, estamos programando para gente que labura, que tiene en determinado sector, que viene con determinada inercia, que viene con prácticas, usando herramientas, que tienen diversos problemas, y la idea un poco es solucionarles problemas de la vida a ellos, o que solucionar lo que nos vienen a buscar. Volviendo, por ejemplo, a mi laburo, es un sector muy arcaico en muchas cosas, medio reacio a la tecnología o a salir de ciertas tecnologías, entonces es un sector que se maneja muchísimo con Excel y vive a base de Excel. Entonces, bueno, nosotros tuvimos que identificar un poco cómo es que laburan ellos, qué hacen con esos Excels para darles una experiencia que les resulte a la vez familiar, que no sea tan violenta, que ese salto a usar una tecnología distinta no sea tan fuerte, porque eso también puede terminar jugándonos en contra. Si nosotros no tenemos en cuenta eso y les ofrecemos un producto completamente distinto a lo que ellos conocen, puede terminar espantándolos, puede terminar haciendo que se alejen un poco de la plataforma, que no la adopten, y que en definitiva es lo que menos queremos. Bueno, en este gráfico lo que podemos ver un poco es cuál es la intersección entre estos stakeholders internos y externos del que hablábamos, y básicamente la intersección la tenemos en la parte de feedback, ajustes, priorización de tareas y toda esa parte. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Bueno, acá tenemos algunos roles de lo que pueden ser estos stakeholders internos. Bueno, tenemos el Product Owner. Nada, básicamente un Product Owner es bueno, para la redundancia, la persona que está a cargo del producto, que entiende un poco el nexo entre las necesidades que tiene la persona y los roles técnicos. Es la que tiene que poder entender qué quiere el cliente, cómo ofrecérselo, priorizar qué features realmente aportan valor por sobre otros y demás. Y por sobre todo entender el negocio. El Scrum Master, bueno, acá no hay mucho que explicar. Básicamente es el que maneja las ceremonias, organiza el equipo y demás. El equipo de desarrollo, probablemente donde caigamos la mayoría de nosotros. O bueno, para los que no laburan, probablemente donde vayan a caer en el momento en el que empiecen a laburar. ¿Están todos laburando? Sí, yo sí. Con Smalltalk. Aguante Smalltalk. Bueno, nada, o sea, van a caer ahí probablemente de entrada, después irán al sector que más les compensa o donde lo lleve su carrera, pero de entrada probablemente caigan para ese lado. Los roles externos, bueno, lo que decía, los usuarios finales, los que van a usar el producto, y los expertos en dominio, los que nos van a dar entendimiento. No sé, si hacemos una aplicación de medicina, probablemente tengamos que hablar con alguien del sector médico para entender qué es lo que estamos haciendo, porque tenemos demasiada idea. Bueno, acá, ¿cuál es un poco las responsabilidades claves a la hora de interactuar con estos stakeholders? Tener una buena comunicación. Esto sería no solamente implica hablar cuando nos juntamos con ellos, sino tener una comunicación constante, donde demos visibilidad, donde expliquemos qué es lo que estamos haciendo, donde el lenguaje sea claro, donde las expectativas, que es justamente el punto siguiente, las expectativas estén alineadas. Es un arte, en definitiva, lograr una buena comunicación efectiva que realmente sirva, que nada, es una cuestión así medio difícil de lograr, y bueno, vamos a hablar un poco más sobre cómo buscar eso. Y esto de validación continua, o sea, la mejor manera de saber si estamos haciendo un buen laburo o no, si bien no nos garantiza el éxito, es esto de ir y constantemente estar hablando con ellos, mostrarle avances, validar ideas y demás, para corregir de la manera más temprana posible. Bueno,
Tenemos una herramienta que es esta matriz RACI, que básicamente es una matriz que cruza roles con responsabilidades y nos ayuda a identificar y ver qué tipo de comunicación tenemos que mantener con cada uno de estos stakeholders según el momento en el que estemos y según los distintos tipos de ceremonias. La R viene de responsable, básicamente. ¿Quién es el responsable de hacer la tarea? La A de accountable, o sea, el que da el ok o no de hacer algo. La C es por consulted, consultado en español, es el que vamos a hacerle preguntas. Y la I de informado, o de informed, que es el que tenemos que informar nosotros de los resultados y de avances. Acá vemos un ejemplo. Por ejemplo, el Product Backlog, que es donde básicamente, bueno, ya lo vamos a ver en un ratito, pero es básicamente donde vamos tirando las cosas que tenemos que hacer. Bueno, acá tenemos que el accountable es el Product Owner, pero los responsables somos nosotros, es el Scrum Master, son los stakeholders y demás. Y así con todos. O sea, no es necesario quizás hacer esta planilla, pero sí es importante entender básicamente esto que les decía, quiénes son los stakeholders y qué información les tenemos que dar a ellos. Es muy importante que quede claro quién es el responsable de cada una de estas tareas. A quién tenemos que informar. Todo esto es un trabajo que se va construyendo durante el periodo de desarrollo y va evolucionando. Pero bueno, esta tabla nos ayuda a tener un poco de idea de dónde estamos parados. ¿Hasta acá alguna pregunta? Puede ser que en general varios roles los haga una misma persona. Porque, por ejemplo, o sea, al menos donde laburo, la PO también es la Scrum Master. Sí, obvio. O sea, esto muchas veces lo que pasa con estas cuestiones medio de libro, si se quiere, es que se explica un mundo ideal. Explica un mundo donde lo ideal sería que tuviese este rol acá, este rol allá, tenés una Product Owner, tenés un Scrum Master, tenés un equipo de desarrollo que se enfoca en desarrollar, bueno, hay un montón de cosas así. Ahora, en el día a día, y bueno, sí, depende de cada empresa. Si estás en una startup donde somos muy poquitos, básicamente probablemente no tengas no tengas todos los roles de los que estamos hablando. Es muy normal, es muy normal. Incluso puede ser que un desarrollador sea el que cumple ese rol. Déjenme que voy a silenciar un segundito Slack porque me están matando en el trabajo. Se cayó producción. No se cayó producción, pero aparentemente hay algo que no están... algo no están dando, pero bueno, nada, problema de los que están conectados hasta ahora. Bueno, no sé cómo cerrarlo, lo voy a cerrar directamente, no lo voy a silenciar. Listo. Bueno, nada, eso, o sea, es probable. O sea, quizás entiendan más las cosas como un rol más que como una persona. Ok, gracias. No, de nada. Bueno, hablando un poco de el tema de gestionar conflictos y diferencias de opinión, bueno, básicamente, si bien puede pasar esto que justo decíamos recién, una misma persona puede tener varios roles, generalmente lo que vamos a tener son muchas personas interesadas en nuestro producto, en nuestro desarrollo, y al mismo tiempo, o sea, incluso nosotros mismos, el Scrum Master, el Product Owner, el tipo de negocio, el otro tipo de negocio, el equipo que va a usar la herramienta, hay un montón de gente. Entonces, cuanta más gente hay, más difícil es manejar esa comunicación, más lugar a malos entendidos, más lugar a que se desalineen los objetivos. Podemos tener gente que se comunica muy bien, gente que se comunica muy mal. Podemos tener gente que es muy agresiva, gente que nunca nos da una respuesta,
gente que nos dice algo y al otro día dice otra cosa. Entonces, de cara a esto, es importante alinear un poco este tema de la comunicación. Una forma de hacer esta alineación, por ejemplo, es definir un lenguaje común, una especie de glosario, digamos, donde bajemos a definiciones claras de qué estamos hablando. No sé, por ejemplo, si hablamos de, imaginen, por ejemplo, había una época donde yo laburaba hace un montón de años, en una empresa donde estábamos desarrollando una especie de chatbot, muy previa a todo este boom de la IA, bastante más rudimentario. Y la plataforma esta tenía un rol de agente, no agentes como lo entendemos hoy, sino agente que es básicamente una persona de la propia empresa que cuando el chatbot no podía resolver, se encargaba de resolver. Bueno, entender qué es un agente requirió definir un glosario. Entonces, esa persona es un agente. Una sesión, bueno, es un chat. Bajar a tierra esos términos, toda esa terminología, tanto propia, muy específica de lo que es la plataforma, como propia del negocio. O sea, si estamos hablando de no sé, una app de salud, bueno, entender bien qué son los términos que vamos a estar utilizando. ¿Por qué? Porque en definitiva, hablar un mismo lenguaje facilita las cosas. Imagínense que ya es bastante difícil la traducción entre lo técnico y lo no técnico. Si encima hablamos un lenguaje distinto para entender el negocio, nada, estamos al horno. No va para ningún lado. Así que nada, bueno, eso es súper importante. Después, bueno, este tema de desalinear los objetivos, básicamente, cada parte tiene un interés particular. Cada parte está buscando cumplir su objetivo, ¿no? En definitiva, lo que se dice, llevar agua para su molino. Entonces, acá lo importante es, en nuestro rol como personas que tratan de llevar el proyecto a buen puerto, es alinear estos objetivos. Lidiar con las distintas partes, entender qué es lo que quieren, qué es lo que no, y tratar de encaminar todo hacia el mismo lugar. Es muy frecuente que si hay distintos equipos involucrados, bueno, cada uno trata de defender el suyo. Por ejemplo, a nosotros nos pasó, yo en una época laburaba en Mercado Libre, y en Mercado Libre era muy normal que tuvieses que hacer algún desarrollo para compartido con otro equipo. Entonces, bueno, nada, probablemente el otro equipo necesite que vos liberes algo, pero al mismo tiempo vos estás haciendo otras 20 cosas. Bueno, ¿cómo priorizamos eso? ¿Cómo entendemos esa prioridad? ¿Cómo lo negociamos? Nos ponemos a hacer, o sea, bien, obviamente el otro equipo va a querer que vos hagas las cosas en el momento, en un primer momento. Siempre lo tuyo es más prioritario que lo del otro. Bueno, nada, un poco nuestro rol también como facilitadores de este tipo de vínculos y demás es tratar de darse cuenta, bueno, che, ¿cómo hago para regular esto? ¿Cómo hago para negociar estas expectativas? Bueno, un poco de lo que vamos a estar charlando viene por ese lado. Bueno, acá hay una lista de varias estrategias, digamos. La primera es la escucha activa. Básicamente, por escucha activa entendemos no solamente estar presentes en las reuniones, sino estar prestando atención de manera plena a lo que está pasando. O sea, entender qué dice la gente, realmente entender qué es lo que está diciendo, entender su lenguaje corporal, tratar de entender al menos cómo impacta lo que nosotros decimos, tratar de entender de qué manera hablar con esa persona. Bueno, todo eso forma parte de esto que es escucha activa. ¿Cuál es la importancia de esto? Nos facilita la comunicación con nuestro interlocutor, digamos. No es lo mismo hablar con una persona que tiene un background completamente técnico, donde tenés un sector común mucho más grande, que hablar de golpe con el tipo de finanzas que sabe de finanzas y su mundo es completamente distinto al nuestro. No es lo mismo que hablar con el CTO de tu empresa,
que hablar con el de QA, que hablar con el Product Owner, que va a estar tratando de llegar el feature a tiempo, que hablar con, no sé, con el de ventas, que lo único que importa es que las cosas estén en fecha para salir y demás. Entonces, bueno, parte de esto también es entender a esa otra persona, escucharla. Nada, básicamente eso. La facilitación de reuniones, bueno, este ya es un rol, digamos, que uno tiene que, alguien, o sea, no, digamos, no lo pueden tomar todos, pero alguien tiene que tomar dentro de una reunión y entonces tratar de que esa reunión llegue a un buen puerto. ¿Cómo logramos esto? Bueno, definiendo una agenda, por ejemplo, si ustedes se fijan, siendo un paralelismo, cuando yo empecé la clase les di una agenda, para que ustedes sepan qué es lo que están esperando. Mismo, no sé, por ejemplo, yo en mi laburo muchas veces tomo entrevistas y a mí me gusta dar una agenda para que la gente sepa qué está esperando, qué es lo que viene. Después, ¿qué más hace el facilitador? Bueno, nada, tenés que tener un rol más de mediación, un rol de definir un objetivo claro. ¿Para qué es la entrevista? El famoso, esta entrevista pudo haber sido un email. Bueno, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué nos juntamos? ¿Para qué? ¿Qué esto es lo que estamos buscando? Moderar a la gente, tratar de que la gente se respete, que no se vaya de mambo, tratar de llegar a una lista de accionables si hiciera falta. O sea, bueno, nada, tenemos este problema, hay que resolver A, B y C. Bueno, A, B y C son... si para hacer A, B y C tenemos que hacer 1, 2 y 3. ¿Quién se encarga de 1? ¿Quién se encarga de 2? ¿Quién se encarga de 3? Bueno, todas esas cosas son parte de lo que es el rol de facilitador en una reunión. Fomentar la empatía también va de la mano de lo mismo y va muy alineado con lo que mencionaba en el primer punto. Básicamente es un poco esto de entender con quién estamos hablando y entender cuáles son sus motivaciones, por qué busca lo que busca, qué es lo que quiere ganar, qué es lo que quiere perder, qué es lo que tiene para perder. Entender un poco eso, tratar de ponernos un poco en el lugar y salir un poco de la posición a la defensiva en la que muchas veces nos ponemos. Y la última es hacer foco en el problema, no en las personas. Bueno, va todo en la misma línea. Acá lo importante es, nosotros lo que queremos es resolver un problema. No importa con quién estamos tratando, o sea, sí importa desde lo que mencionábamos antes, ¿no? Hay que ponerse en el lugar del otro, hay que tratar de entender en qué idioma no es la palabra, pero la forma en la que tenemos que hablar con tal o cual usuario o con tal o cual stakeholder o lo que fuere, pero nada, más allá de eso, siempre buscando la forma de resolver, no personalizándolo tanto, sino buscando la forma de resolver un problema. ¿Alguna pregunta? Bueno, sigo. Bueno, esto seguramente ya lo vieron también un poco en materias anteriores, pero bueno, hablemos un poco de cómo recolectar estos requisitos que son lo que eventualmente se va a transformar en nuestro backlog o en nuestro producto o lo que sea. La primera forma de la que vamos a hablar es hacer entrevistas. ¿Alguna vez hizo entrevistas con usuarios? ¿Con usuarios? Sí. Con stakeholder, con usuarios, con lo que fuera. No, siempre con recursos humanos o con alguno del equipo técnico. Claro, no, por eso. Acá es una entrevista desde el otro lado. O sea, nada, un poco lo que yo mencionaba al principio, nosotros no necesariamente tenemos el conocimiento del dominio en el que queremos meternos. Bueno, vuelvo al caso, real estate. Yo no sé demasiado de real estate. Ninguno de mis compañeros técnicos sabe mucho, la gente de producto tampoco sabe mucho. Entonces la forma de entender, che, bueno, este feature que vamos a desarrollar, este producto nuevo, lo que fuere, es hablar, entrevistarnos con estos usuarios, entrevistarnos con el cliente. ¿Qué problema tenés que tenemos que resolver? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Cómo es este problema? ¿Por qué es un problema?
Entender un poco todo eso. Lo que les decía antes, bueno, estos usuarios están acostumbrados a usar Excel y tablas y no más que eso. Bueno, listo. Encaremos el producto para ahí, para ese lado. Estos usuarios usan este lenguaje, o estos usuarios necesitan poder ver este dato, este dato, este dato, o este flujo de trabajo lo hacen de tal o cual manera. Bueno, todo eso lo hacemos o lo aprendemos a través de las entrevistas con usuarios. Nada, sirve para setear también expectativas, ver problemas y demás. Podemos tener entrevistas estructuradas donde básicamente el entrevistador va con un guión y bueno, vas haciendo preguntas y vas recopilando información. Puedes tener entrevistas no estructuradas donde tenés una conversación más abierta, donde vas recopilando información en función de cosas que te va contando, o semiestructuradas donde tenés una mezcla de las dos cosas. Las ventajas que tiene esto es que permite obtener información detallada y específica, sobre todo información de dominios que nosotros quizás no manejamos. Por otro lado, te permite aclarar dudas. Si vos tenés algún problema, alguna duda, alguna cosa que no te queda clara o lo que sea, lo hablas en el momento. O sea, no sabes qué es tal proceso, bueno, lo podés hablar y lo resolves. Las desventajas es que esto requiere bastante tiempo. O sea, armar una buena entrevista. A ver, un usuario en general no tiene ganas de pasarse 2 horas, 3 horas con vos haciendo una entrevista. Puede no tener ganas porque está hasta la bola de laburo, puede no tener ganas porque en cierta forma vos sos una amenaza. O sea, una cuestión muy frecuente en nuestra área de laburo es que nosotros desarrollamos sistemas que quizás vengan a competir con gente que está laburando de algo hace un montón de años y tiene una actitud muy a la defensiva porque siente que vos le vas a quitar el laburo. O tu sistema le va a quitar el laburo. Bueno, nada. Es una problemática que se suma a todo esto y que quizás la persona no quiere hablar. O quizás está forzada a hablar. O quizás no tiene ese problema, pero no es el stakeholder. Bueno, tu stakeholder es el gerente de marketing de esta empresa. Pero te manda a hablar con Pepita analista que tiene otras 200 millones de cosas para hacer y no tiene ganas de hablar con vos, pero se ve forzada. Bueno, nada. Entonces, también requiere un esfuerzo del lado de la otra parte. Acá también pasa un poco el tema de los roles y quién es el que hace esa entrevista. En otros cuatrimestres hemos traído invitados de UX a contar un poco sobre qué es UX, y entre lo que charlaban era un poco esto. Este cuatrimestre no sé si lo haremos, pero bueno, muchas veces eso lo suelen hacer personas de UX, suelen ser los que llevan esta... ¿Saben qué es UX? User Experience. Pues ya, está bien, gente de experiencia de usuario. Esta gente suele ser la que lleva la entrevista. Muchas veces es gente de producto, donde, nada, básicamente ellos tienen la responsabilidad de entender el producto, entonces, bueno, van ellos. Pero a veces nos toca a nosotros, los que estamos en un rol más técnico. O sea, a mí me ha pasado de laburar en una software factory donde vinieron a pedir un producto, este producto que era un chatbot, y bueno, si bien antes el CTO de la empresa se juntó y bajó unos lineamientos generales, parte de esta entrevista con el usuario la tuve que hacer yo, sentarme, terminar de entender el detalle fino de qué es lo que quiere, cómo lo quiere, por qué lo quiere, qué problema viene a resolver acá, qué problema viene a resolver acá, allá, bajar a tierra todo eso, escribir ya sea historias de usuario, ya sea sencillamente un wireframe, un lineamiento de cómo, de qué es lo que necesita, lo que sea, definir ese glosario de que hablábamos antes, puede haber un montón de cosas. Pero no necesariamente lo va a terminar tomando un UX o alguien de producto, puede caer a un programador, a un líder de proyecto, a lo que fuera. Otro approach para recopilar este tipo de cosas es hacer un focus group. En lugar de ser más una entrevista más 1 a 1 o N a 1 o lo que fuera, más mano a mano, haces una reunión con un grupo de stakeholders para discutir un poco sus opiniones y sus experiencias. Esto te permite
tener unas opiniones mucho más variadas, porque no estás hablando con una sola persona, tenés un scope más grande de dónde sacar esa información. Y a su vez, este tema de la discusión grupal puede hacer que cosas que capaz que uno no se acordaba o no tenía en cuenta, otros sí, y esa discusión empieza a enriquecer y a darte más herramientas para después poder desarrollar lo que tenés que desarrollar. Las desventajas, bueno, al tener mucha gente, la gente necesariamente se termina influenciando y podés perder cierta riqueza de las respuestas. Y bueno, también esto de que dice acá de la moderación. O sea, más gente implica más probabilidad de problemas, más gente que se habla encima, más gente que tiene opiniones distintas. Entonces, bueno, nuestro rol y nuestra muñeca manejando grupos, súper importante. Otra forma pasa más hacia el final, o después de que ya tenemos algo, es mandar encuestas. Donde le mandamos encuestas a nuestros usuarios, es muy normal hacerlo también, para obtener feedback del laburo que estamos haciendo. O quizás también para relevar requerimientos antes, eso también nos sirve. Entonces, bueno, básicamente la gran ventaja que tiene esto es que es más rápido, o sea, nos preocupamos por armar un formulario una vez y después será cuestión de leerlos, pero podemos alcanzar un montón de gente de una pasada. También, bueno, como bien dice ahí, al ser anónima nos evitamos el problema de la slide anterior, donde explicábamos que mucha gente es más problema, más influenciada, más todo eso. A su vez, al ser una encuesta y no un ida y vuelta, tiene la desventaja de que perdés un poco esa riqueza de la que hablábamos. Perdés un poco que el tipo o la tipa te cuente en detalle qué es lo que, no sé, cómo es que labura o lo que sea, o la posibilidad de vos repreguntar, que en definitiva eso es donde está mucho de la riqueza de todo esto. ¿Preguntas? ¿Vimos bien? Por ahora, bien. Bien. Perfecto. Bueno. Ahora bien, ya recopilamos un poco de información, ya tenemos una idea de qué es lo que queremos construir, ya tenemos una idea de qué es realmente lo que necesita el usuario. Llega la hora de empezar a construir algo. Lo primero que podemos construir es lo que es un prototipo. Un prototipo puede ser un prototipo funcional o no, pero básicamente es un esqueleto mínimo que te muestra cómo son las interacciones con el producto, cómo se vería la información que muestra. Nada, existen prototipos low fidelity o high fidelity, alta y baja fidelidad. La baja fidelidad es lo que es un boceto, algo que podemos dibujar en un papel. Bueno, generalmente no se dibuja en un papel, ¿no? Pero se entiende la idea. Un wireframe, que también son como linitas, uno arma un esqueleto de lo que quiere mostrar. O un mockup, que también más de lo mismo, es algo esquelético, digamos, no tiene funcionalidad. O las de alta, que son generalmente prototipos funcionales. O sea, vos haces clic en un botón y, no sé, te abre un pop-up. No tiene un backend atrás que hace algo, no tiene una interacción real, no te va a hacer... No es vendible, no funciona, no se puede usar, pero a vos, usuario final, o stakeholder, o interesado, como lo quieras llamar, te da una idea de hacia dónde está yendo esto. Esto te va a servir, esto no te va a servir, este dato te sirve, que te lo cuenten, falta esta información, es confuso el flujo. Bueno, todo eso lo podés empezar a atajar de a poco y te permite iterar rápido. Un poco la idea de esto y de lo que vamos a ver a continuación es una iteración rápida. Bueno, ahí dice la ventaja, bueno, te permite visualizar cómo se vería el producto una vez desarrollado y te permite obtener un feedback muy rápido. Después viene el feedback loop. Vos generaste una primera versión, se la diste a los usuarios la probaron, los usuarios encontraron problemas, esto no me gusta, esto me gusta, esto se rompe, esto no es así, este dato no me sirve.
lo que sea, vuelve, se desarrolla de vuelta, se cambia, se bla, 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 se vuelve a mostrar, vuelves a obtener feedback. Bueno, básicamente las fases de esto es el desarrollo, o sea, cuando se implementa, el feedback, el ajuste, o sea, cuando arreglamos lo que nos dan de feedback, y una revisión, se vuelve a mostrar. Esto lo podemos hacer sucesivamente una y otra vez, hasta tener un producto más refinado. La ventaja es que permite un ajuste continuo del producto según las necesidades reales del usuario y nos ayuda a encontrar problemas de manera temprana. ¿Cuál es la dificultad que tiene esto? A veces es difícil tener un cliente que te quiera probar la aplicación constantemente y tener feedback. A veces vos tenés gente que está muy interesada, gente que se presta mucho, pero muchas veces no. Si sos una startup que está empezando y no tenés los recursos o no tenés los contactos o lo que sea, es muy difícil hacer este tipo de loops. Mismo el tema del wireframe que veíamos antes o el prototipado que veíamos antes, ustedes, no sé, agarran ustedes que son 11. Ustedes 11 pueden agarrar y sentarse mañana y definir una aplicación. ¿A quién se la van a mostrar? Si no conocen a nadie. O sea, ustedes quieren hacer una aplicación de hotelería y no conocen a nadie en hotelería. Bueno, es muy difícil eso. Es muy bueno tener la posibilidad de hacerlo, pero es muy difícil muchas veces. Entonces, para eso viene una tercera alternativa, que es el MVP. El MVP significa Minimal Viable Product, que básicamente es el producto mínimo viable, que es una versión mínima con los features mínimos del producto que queremos desarrollar. Es un poco lo que ustedes, o sea, todos estos flujos son un poco lo que tratamos de hacer que hagan ustedes en la materia. O sea, ustedes arrancan haciendo una primera versión de la aplicación, tienen feedback todas las semanas, o por lo menos todos los checkpoints con nosotros, que les damos feedback, que eso retroalimenta, que con eso van iterando lo que están haciendo, y generan estos MVP. Básicamente, imagínense, bueno, ustedes ahora están haciendo Spotify, o bueno, una aplicación de música, llámenla como quieran. Si ustedes tuvieran que hacer un MVP de Spotify, ¿qué hacen? Bueno, nada, Spotify tiene que poder reproducir música, tiene que poder agregar canciones, tiene que poder armar un álbum, una lista de reproducción, todas funcionalidades muy chiquitas, o no muy chiquitas necesariamente, pero sí muy core, muy cruciales para que el producto sea usable. ¿Qué nos permite esto? Bueno, salir rápido, iterar rápido. Yo con una versión mínima, que tenga todos los mínimos features que sé que necesito, puedo salir al mercado. Salgo al mercado, veo que lo usen, lo prueben, e iterar muy rápido. Y acá ya puedo iterar con usuarios reales. Esto tiene una gran ventaja en cuanto a incertidumbre. Si ustedes, en lugar de encarar el desarrollo de esta manera incremental, se fueran a hacer un producto completo, imagínense que hacen todo Spotify, y después salen al mercado y se dan cuenta que a nadie le sirve porque tienen un error estructural, o no tienen mercado, o no tienen, o es inusable por diversas razones, bueno, ustedes lo pudieron haber probado antes sacando un MVP. ¿Se entendió? Se entendió, pero tengo un comentario. Sí, obvio. Esto es como medio polémico, ¿no? Los MVP, porque yo me lo pongo a pensar, por ejemplo, que suele pasar, no sé, cuando sale un juego nuevo y no lo compra, y después agarra y en los primeros 3-4 días ese juego está todo bugueado, anda mal, Okay. y yo digo, che, yo pagué, no sé, un juego de $40 y me agarraron de beta tester y digo, che, me diste un MVP terrible, me hiciste pagar y ahora... El problema es que eso no es un MVP. Ah, ok. A vos te están vendiendo un producto final que estás pagando, lo que sea, pero no anda. Tiene problemas, tiene bugs. Ahí lo que están haciendo es una salida temprana con errores. Eso es otra cosa. Cuando hablamos de MVP, pensalo más un early access. Ok. Vos sabés, o una prueba gratis. O sea, vos te podés poner a jugar el juego, es gratis, y
a vos lo probás, vos lo usás, te sirve para lo que fuera, no sé, jugás con tus amigos, qué sé yo, pero al mismo tiempo a los desarrolladores les permite ver, che, la gente juega y se engancha, che, la gente, ¿cuántos errores encontraron? O sea, ¿qué rate de errores tiene? Che, acá esta parte del mapa la gente no viene nunca o viene la prueba y no vuelve. Bueno, empezás a ver oportunidades de mejora. Por eso es distinto a la truchada esa que hacen muchos de salir temprano y después vemos, iteramos. O sea, no estamos hablando de lo mismo. Acá hablamos de una construcción mínima, que es más leal, si se quiere, que la que estás planteando vos, donde sí, es una avivada muchas veces. Ok. Gracias. No, de nada, por favor. Imagínense, por ejemplo, hagamos una prueba. Imagínense que quieren hacer una especie de Airbnb. Tiene un montón de funcionalidades, pero ¿qué meterían ustedes en un MVP? Mínimo, supongo que la forma de buscar alojamiento. Una página con un listadito y que se puedan poner algunas cosas para alquilar. ¿Qué más? No sé. No usé demasiado Airbnb y así que... Bueno, pensemos otra. ¿Qué sé yo? ¿Booking usaste alguna vez? Pero a ver, por ejemplo... reseñas, quizás podría estar bueno. Sí, una aplicación de reseñas, ponele. ¿Qué se les ocurre que podemos meter? ¿Qué es lo mínimo? O un pedido ya, ¿qué es lo mínimo? Bueno, el pedido, la opción de pedido de las cosas y que esté el sistema para que te lo lleven. Bueno, por ejemplo, listo. Con eso vos ya podrías salir. Alguna forma de pagar, no necesariamente tenés que hacerte tu sistema de pago. Tercerizás eso, listo. No necesitas de golpe la parte de cargar, la autogestión de tu negocio, porque en definitiva, no sé, podés cargar a mano los restaurantes y los productos, pim pam pum, listo, ya está, tenés una aplicación que mínimamente hace eso, salís al mercado y probás. Y mientras estás probando, podés ir desarrollando otros features y podés corregir lo que vos veas que no funciona. Pero bueno, nada, básicamente un poco esa es la idea de un MVP. Vamos a ver un videito. Dígame si se escucha. Hi everyone, it's Yanis here, and in this ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Cómo se llevan con el inglés en general? ¿Entienden más o menos? A ver si le puedo poner subtítulos. Listo. ¿Por qué están en coreano? ¿No? Acá. A ver. Vamos al español. Acá. video, we will explore what is MVP and why it's important. If this is your first time on this channel, then make sure you subscribe and hit the bell icon to get Vamos a sacarle los subtítulos porque está traduciendo cualquier cosa. updates on my latest videos about time management and productivity. Let's start with the basics. MVP stands for Minimum Viable Product. A minimum viable product is a version of the product with just enough features to satisfy early customers and provide feedback for the future product development. So why is minimum viable product important? An MVP helps you to get an early data that confirms users' interest into your product. Positive results at the MVP phase gives you the green light to develop the full version. Here are some benefits of creating and testing a minimum viable product. 1. Saves the time and resources by making sure that you're investing in a project that is likely to be successful. 2. Check whether the product is appealing to potential users. 3. Find out which trends you can take advantage of when you're developing full version of the product. 4. Acquire a potential user base and find early adopters. 5. Save time and money on developing the final product.
Gathering insights from an MVP is often less expensive than developing a product with more features, which increases the cost and risk of product to fail. When I was creating my first productivity application, I was applying the principles of developing MVP. So instead of investing 12 to 18 months of full development, me and my team set out to create the MVP. We completed it in about 8 months and proceeded with testing user retention data. After testing our MVP, we realized that users were struggling to learn and use the application in a way that we had built it. The project was unsuccessful, but we saved a lot of time and resources that could have been wasted if we didn't create a minimum viable product first. I hope you enjoyed this video and I was able to give you a quick overview about what MVP is and what role it plays in our life. If you enjoyed this video, make sure you hit that like button, and if you're new to this channel, then type new in the comments below. Bueno, nada, básicamente un poco más de lo que veníamos hablando, y el tema de poder iterar y poder validar nuestras ideas rápidamente. Sobre todo, bueno, también un tema ahí que dice que es muy importante, el tema de los costos, ¿no? Es mucho más barato hacer un MVP que una aplicación que funcione de punta a punta. Sobre todo si después la aplicación falla, ¿no? Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de MVPs. Bueno, usaba el de Airbnb porque todo venía en la diapositiva a continuación, pero básicamente para validar su idea de negocio, de alquiler de habitaciones y casas entre particulares, los fundadores de Airbnb alquilaron su propio apartamento a través de una web minimalista, encontraron clientes enseguida, lo que les llevó a construir el producto completo. Bueno, o sea, no necesitaban nada, menos de lo que veníamos hablando. Ni siquiera un buscador, solo la publicaron y la toma de reserva. No más que eso. Bueno, Foursquare lo mismo. Empezó como un servicio de check-in con gamification para incentivar el uso de la plataforma, y una vez que estuvo validada, empezaron a incluir recomendaciones, guías y demás. Un poco la idea es siempre esta, ¿no? O sea, entender qué es lo mínimo y lo más importante dentro de lo que ustedes quieren ofrecer de ese servicio para poder, básicamente, ofrecerlo, probarlo, ver si hay interés, ver si hay mercado, ver si la forma en la que la están encarando sirve o no, y avanzar a partir de ahí. Que también creo que es un poco como ustedes tienen que encarar el TP, ¿no? En definitiva. Ustedes están haciendo una aplicación de música, bueno, lo fundamental es que ustedes lo primero que tienen que tener en la aplicación, que ustedes deberían tener para este Checkpoint 2, es la capacidad de reproducir música y cargar canciones y buscarlas. Si tienen eso, ya están en un buen punto de partida, porque en definitiva después es engordar los features, es agregarle cosas nuevas, pero la funcionalidad mínima ya la tienen. Entonces, estuvieron pensando un poco de esa manera la elección de las user stories que fueron encarando para estos checkpoints, para este checkpoint de la semana que viene. La cosa es que había muchos para agarrar para este checkpoint, así que algunos sí, pero otros fueron medios agarrados como, bueno, hay que llegar al 50%, así que metamos cosas. Claro, obvio, pero bueno, nada, bueno, igual, si me decías que no, justo vos que te tengo en mi grupo, Me acogotabas. Sí, la semana que viene se podría. Pero bueno, nada, en definitiva, es un poco como ustedes deberían encarar este TP y en general. O sea, digamos, es muy lindo tener sugerencias por géneros parecidos o por preferencias de lo último que estuviste escuchando, pero si no puedes reproducir canciones no te sirve para nada. En definitiva, un poco vas por ese lado todo esto. Bueno, hablemos un poquito de backlog. Backlog es una lista de tareas. Básicamente es prácticamente la traducción literal. Donde ustedes básicamente van poniendo todo lo que tienen que hacer. Después eso lo van a ir encarando de alguna manera. Bueno, entonces ahí es donde entra a jugar la priorización del backlog.
nada, ustedes si están laburando, si no, seguro que ya vieron, bueno, nada, distintas formas después de laburar, de cómo encargar las tareas de un proyecto, pueden usar Scrum, pueden usar Kanban, pueden usar distintas formas de laburar, no importa, es anecdótico. Lo importante acá es entender, bueno, ¿qué tarea es más importante? ¿Qué tarea me aporta más valor? Tengo un backlog con 150 tareas. Bueno, ¿cuál es la primera que tengo que hacer? ¿Por qué? Entender eso es un laburo también, un laburo que va de la mano de todo esto que fuimos hablando antes, un laburo de entender en función de cuáles son las necesidades. Y bueno, nada, ahí es donde te juego el tema este de la priorización. Entonces vamos a hablar de dos técnicas sobre cómo priorizar ese backlog. La primera, Moscow, que básicamente lo que hace es dividir, las dos en realidad hacen lo mismo, dividen en 4 cuadrantes y se asignan las tareas a uno de esos 4 cuadrantes. Acá tenemos una foto básicamente de qué es Moscow, donde tenemos must, o sea, las cosas que tenemos que hacer, que son esenciales, que sí o sí tenemos que tener. En este caso puede ser reproducir música. Luego tenemos cosas que son should, o sea, la siguiente en importancia. Son cosas que, si bien no son críticas, sí es importante, sí aportan mucho valor. Pero puede ser el buscador. Sí, sí. Obviamente, todo lo que tiene que hacer para TP es importante y todo tiene que hacerlo, pero podríamos ponerlo ahí. Luego tenemos la parte de could, que básicamente son las cosas que sería deseable tener, estaría buenísimo. No sé, qué sé yo. Imagínense que tienen el tema de la foto de perfil en la aplicación. Bueno, estaría buenísimo que puedan tomársela desde la propia aplicación. ¿Es importante? Y no es fundamental. Es un nice to have, son lo que se conocen como nice to have. Pueden hacerlo o no les va a cambiar la vida, mejoran la calidad de vida del usuario, pero no es fundamental. Entonces pasaría a un tercer nivel de prioridad. Y último están los want. Son cosas que no son necesarias. Son cosas que pueden ser interesantes, pero no ahora. No quiere decir que son cosas que no vamos a hacer. Pero sí que son cosas que, de cara a lo prioritario de este producto que estamos desarrollando, o de cara a nuestra estrategia en el corto plazo, o de cara a lo que se viene en este sprint, no es fundamental. Entonces lo podemos despriorizar y lo podemos patear, lo podemos ver más adelante. Otra forma de verlo es la matriz de impacto y esfuerzo. Vemos que es bastante parecido. Básicamente acá lo que hace es tener dos ejes, donde el eje Y es el impacto, el eje X es el esfuerzo. Y podemos dividirlo en bajo esfuerzo, alto esfuerzo, bajo impacto, alto impacto. Cuando tenemos algo que es de un impacto alto y de un esfuerzo bajo, lo vemos como oportunidades. También es algo que muchas veces se llama quick win. Che, yo con nada, con 2 horas de laburo, hago esto que al usuario le soluciona la vida, lo ven y queda buenísimo, y lo que sea. Bueno, nada, eso es algo que deberíamos tratar de aprovechar. Ahora, tenemos algo que tiene mucho impacto, pero necesita esfuerzo. Bueno, es algo importante, es algo que tenemos que darle bola. Entonces eso pasa, ese es un segundo nivel de prioridad. Tenemos algo de poco esfuerzo, pero poco impacto. Bueno, nada, subémoslo, no nos cuesta nada, pero no le demos prioridad. O sea, si tenemos otras cosas para hacer, hagamos las otras cosas. Vamos a una tercera categoría. Y si tenemos algo que necesita mucho esfuerzo y no genera impacto, no lo hagamos. O no lo hagamos hasta que no sea estrictamente necesario hacerlo. Muchas veces hay un error que se comete, igual, me parece oportuno mencionarlo, es que hay cosas que necesitan mucho esfuerzo, pero no tienen impacto, quizás en clientes, pero tienen impacto en nuestra calidad de vida como programadores. Cuestiones técnicas, refactors, ese tipo de cosas, muchas veces, cuando se labura en el backlog, sobre todo cuando se labura con productos y demás, capaz que queda un poco fuera de priorización, termina cayendo en esta cuarta categoría, pero nos soluciona la vida. Entonces, yo creo que es importante también que
como personas técnicas que somos, tengamos en cuenta eso. O sea, hay cosas que, y peleemos por eso también, hay cosas que nos mejoran a nosotros la calidad de vida. Capaz que el cliente no lo ve, capaz que el cliente no ve el refactor, capaz que el cliente no ve que borramos 800.000 cosas que estábamos manteniendo y no tenía sentido mantener. Capaz que el cliente no ve eso o ve un impacto mínimo, pero nos ayuda a nosotros y nos ayuda a nosotros quizás a futuro a desarrollar más rápido. Entonces, nada, a veces es un poco engañoso guiarnos solamente por esto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Eso, justo lo último de los cambios, digamos, más técnicos, es algo que ahora nos pasó justo en el laburo, que nada, teníamos unos test que siempre nos jodían porque tiraban errores de forma aleatoria, tipo, a veces pasaban, a veces no, y nada, y tipo, pudimos armar un par de historias para hacer durante este sprint, que bueno, es arreglar estos tests porque es como muy molesto cada vez que querés correr los tests y, che, esto falló por algo que hice o falló porque fue de los random, que nada, ahora tenemos, por suerte estamos arreglándolo. Bueno, ahí tenés un claro ejemplo. O sea, a veces es muy difícil venderle a producto, che, voy a hacer un cambio a los tests. A vos y a tu equipo le generó calidad de vida, al producto por atrás le generó más solidez, más estabilidad. Entonces, bueno, parte creo importante de nuestro rol es pelear por eso. A veces uno en la vorágine de laburo y de delivery, se nos pasan este tipo de cosas, pero son muy importantes. Son muy importantes y no hay que olvidarse. Bueno. Bueno, hablando un poco de técnicas de facilitación, un poco ya estuvimos hablando, pero básicamente la facilitación es guiar un grupo en un proceso para lograr un objetivo. Sin imponer una solución. O sea, nuestro rol no es un rol dictatorial, no es un rol de iluminados, sino más de guías. Ayuda al equipo a estructurar las reuniones, fomentar la participación, resolver conflictos y asegurando que las reuniones sean productivas. Bueno, un poco ya lo charlamos, así que lo paso. Bueno, una forma de facilitar estas reuniones es una reunión de brainstorming. Una reunión de brainstorming básicamente es una reunión donde buscamos obtener ideas. Pueden ser ideas de un nuevo producto, pueden ser ideas de cómo resolver un problema que tenemos. Nos juntamos, empezamos a opinar, opinan todos, lo que se te viene a la mente, y vamos tirando opciones. Alguna quizás pega y de mínima te vas a llevar algo como para hacer algún accionable. ¿Cómo funciona? Bueno, se establece un problema, los participantes opinan de manera libre, van diciendo lo que piensan, van discutiendo, van generando todo eso, y no se juzgan ni critican las ideas. Eso es muy importante y ahí es donde también nosotros como facilitadores tenemos que darle bola a esto. O sea, tenemos que lograr que la gente pueda opinar lo más libremente posible. Porque justamente ahí es donde enriquecemos este tipo de reuniones. Bueno, nada, acá esto básicamente es un ejemplo. Están usando una plataforma que se llama Miro, donde permite hacer estas cosas como poner post-it. Muchas veces en las épocas más de presencialidad esto se hacía con post-it de verdad en un pizarrón o en un vidrio de fuera donde podrías pegar post-it y vas pegando tus ideas. Bueno, anecdótico. Bueno, después también esto ya seguro lo vieron hasta el hartazgo, pero reuniones de retrospectiva, que son reuniones donde se busca reflexionar sobre lo que se hizo, qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué podemos hacer al futuro, cómo evitamos que esto vuelva a pasar. Es muy normal hacer esto si laburan con Scrum al final de un sprint o cada cierto tiempo periódico. Che, bueno, ¿qué hicimos bien? ¿Dónde la pifiamos? ¿Cómo nos sentimos con lo que estuvimos haciendo?
qué problemas vimos, que es muy importante que hacer preguntas y que todos puedan opinar, en definitiva. Que todos puedan decir, che, bueno, me sentí bien con esto, me sentí mal con esto, tuve este problema, no tuve este problema, ¿por qué salió bien esto? ¿Por qué salió mal aquello? Bueno, todo eso es muy importante. Acá tenemos un ejemplo de tablero de retrospectiva. Este es medio estándar. Entonces ponemos qué salió bien, entonces ponemos todo lo que consideramos que fue un acierto durante el sprint. ¿Qué pudimos haber hecho mejor? O sea, en definitiva, qué es lo que salió mal y por qué. Bueno, tenés un espacio para dejar tu pregunta, tenés un espacio para decir qué quisiéramos que empiece a pasar. No sé, por ejemplo, empezar a tener test. A veces. O empezar a tomarnos tiempo para, no sé, analizar antes de empezar a hacer cosas, ese tipo, no sé, por ejemplo. Hay un montón de técnicas para hacer retrospectivas, hay un montón de tableros, hay un montón de propuestas, hay páginas donde les tiran un millón de ideas de cómo estructurarlas, hay hasta gamificadas. Yo una vuelta en un equipo donde estaba en Mercado Libre, nos gustaba el facilitador de la retrospectiva, era cada sprint alguien distinto y hasta si teníamos tiempo nos gustaba jugar bueno, busquemos nuevas formas de hacer retrospectiva. Hicimos una de armar un personaje para un juego de rol, hicimos una que era tipo una aventura y íbamos poniendo cosas, nada, millones de formas de hacerla. La última técnica que vamos a mencionar con respecto a todo esto es la técnica de los 5 porqués. Básicamente busca ir bien a fondo en entender por qué está pasando algo, entender un problema. Y la técnica es muy simple, preguntar por qué. ¿Por qué? Por esto. ¿Y por qué esto? Por esto otro. ¿Y por qué esto otro? Y así sucesivamente 5 veces. Y un poco lo que busca hacer es forzarnos a entender y no quedarnos con una primera respuesta, no quedarnos con una salida simple. Nada, eso, a veces es muy humano esto de, bueno, me quedo con lo primero que se me ocurrió y listo. Pero a veces los problemas tienen una cuestión más de fondo. Bueno, a través de este sistema uno va haciendo cada vez preguntas más en profundidad hasta llegar a donde quiere llegar, o a tener una respuesta un poco más sólida. ¿Alguna pregunta? Bueno, voy a asumir que no. El último tema que quería charlar un poco, y más que nada porque no es algo que veamos mucho en general, es el tema de las métricas de negocio. O sea, medir lo que está pasando a nivel de negocio. ¿Por qué quisiéramos medir? ¿Por qué queremos métricas? Bueno, porque nosotros no estamos programando por amor al arte, sino porque queremos generar valor, porque nos dice si lo que estamos haciendo sirve o no, y porque permite tomar decisiones, en definitiva. Creo que parte de nuestro rol como ingenieros es tener la capacidad de medir si lo que estamos haciendo sirve o no, o de entender a través de mediciones lo que estamos produciendo. Bueno, hay distintos tipos de métrica de negocio, esto da para hablar horas, pero haciendo un poco de abuelo de pájaro, podemos tener, por ejemplo, métricas sobre uso y adopción, por ejemplo, entender cuánta gente usa lo que vimos, que nos permite hablar de, por ejemplo, usuarios activos, usuarios mensuales y demás. Si tenemos una tasa de retención, o sea, nos permite respondernos, che, ¿lo siguen usando en el tiempo o hay gente que entró una sola vez y no volvió? ¿Qué funcionalidades se usan más? ¿Qué funcionalidades se usan menos? Eso también, bueno, es lo que se llama el engagement, pero nos permite
nada, entender si los features nuevos que sacamos están funcionando o no, y nos permite de ahí empezar a hacernos preguntas. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué este método de... ¿Por qué la gente no está compartiendo su playlist en las redes sociales? ¿Porque no le interesa? ¿Porque la experiencia es mala? ¿Porque no funciona? Bueno, todo, para poder responder estas cosas uno tiene que medir. También nos sirve para entender la eficiencia del producto y del proceso. Bueno, nada, redujimos tiempos o errores. El producto facilita el trabajo. Bueno, todo ese tipo de cosas también vale la pena medirlas. Pues tenemos el impacto en los objetivos del proyecto. Bueno, cumplimos el propósito. ¿Qué es lo que queríamos hacer? Queríamos vender más. ¿Cuánto más? Queríamos sacar esto para tener un 20% más de engagement. Bueno, ¿lo logramos? ¿No lo logramos? Bueno, si están haciendo un sistema interno, ¿sirvió para algo? ¿Lo usan? ¿Les mejoró la productividad? ¿Lo usaron una vez? Usaron la herramienta, vieron que no les servía y volvieron a hacerlo de la forma anterior. Crece la base de usuarios, crece el tráfico. Acá, un poco para qué medir, qué es lo que ganamos, en definitiva. Yo creo que cada feature que saquemos debería tener una forma de medirlo y tener un objetivo. Bueno, nada. El objetivo puede ser, bueno, queremos mejorar la retención o el tiempo de soporte o lo que fuera, o queremos que el usuario empiece a ver, les pongo un ejemplo. Nosotros durante mucho tiempo peleamos con que los usuarios de nuestra plataforma seguían usando plataformas de terceros para hacer ciertas funcionalidades que nosotros les proveíamos en la plataforma. Y eso fue una lucha mucho tiempo. Y fue una lucha porque, bueno, costó medir, costó entender, y a partir de métricas empezamos a ver, che, bueno, a ver, esta parte es la que usan, esta parte es la que no. A través de entrevistas con usuarios empezamos a entender, che, esto causa dolor a la hora de usarlo. ¿Por qué? ¿Cómo sería mejor? Bueno, después, a la hora de priorizar el backlog, bueno, el Product Owner puede tomar mejores decisiones. Che, acá hay enganche, o acá no, o che, esto está con problemas por esto, vayamos por acá. Nos permite a nosotros también, como equipo técnico, entender mejor por qué estamos haciendo lo que hacemos, o qué es lo que buscamos, o para dónde queremos ir. Y bueno, también nos permite entender qué valor agregamos. Un poco eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Acá hago un poco de hincapié en el tema del TP, porque, bueno, hay una serie de historias de usuarios relacionadas a este tema de métricas y notamos que generalmente hay poco entendimiento de qué es lo que queremos medir o por qué. Por ejemplo, es muy obvio que medir la cantidad de canciones que reproducimos durante el día, pero quizás nos interesa medir de dónde vienen los usuarios. O sea, entran a través del buscador o entran a través de los álbumes. O cómo suelen escuchar los usuarios. ¿Escuchan shuffle? ¿Escuchan todo salteado? ¿Se ponen a escuchar un álbum y lo escuchan fijo? ¿Es lo mismo cómo lo escuchan los hombres que las mujeres? ¿O es lo mismo cómo lo escucha la gente de Argentina que la gente de Camerún? Bueno, son todas preguntas válidas que nosotros, a través de las métricas de negocio, podemos empezar a responder y podemos tomar accionables a partir de eso. Bueno, y con esto cerramos. ¿Tienen consultas? O sea, las métricas en sí es tipo para hacer Big Data, ponele. Hacer hacer un poco de Big Data, algo de ciencia de datos y... No necesariamente. También te sirve como para entender, bueno, ¿la gente lo está usando o no? ¿La gente usa este feature o no? ¿Por dónde va la gente? ¿Cuál es el camino que sigue la gente? O sea, sí, te sirve para hacer Big Data, seguro,
pero no hace falta caer en algo tan grande. O sea, te sirve para entender, che, ¿hay gente que está usando el feature nuevo que sacamos o no? ¿Cómo lo usan? Y si vos no medís, no tenés forma de saberlo. O sea, la gente, no sé, alguien usa la funcionalidad de Shuffle. O sea, la funcionalidad de Shuffle es una boludez de implementar, pero vos podrías tener una funcionalidad que es costosa y no la usa nadie. Porque no se entiende. Porque muchas veces medir quizás no te da la respuesta, pero te da el puntapié a hacerte las preguntas. Y eso también te genera mucho valor. Ok. Pero bueno, va un poco por ahí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, cerramos entonces. Voy a parar la grabación.